presentar. Primero está Gabriel Salinas Córdoba, que es el coordinador de producción de fondos, y aquí a mi lado está Maribel Martínez Rosales, que es la procuración de fondos, pues de esta fundación y esta carrera que se lleva a cabo este fin de semana, la carrera Tarahumara. Así es. Gracias por invitarnos, gracias por el espacio. Gracias. Y bueno, es la primera carrera que se va a celebrar aquí en la Ciudad de México. Cabe mencionar que esta carrera ya la hemos presentado, se lleva a cabo en Monterrey. Este año fue su 5ª edición. Allá es un medio maratón. Aquí en la Ciudad de México van a ser 3 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata. Entonces, pues bueno, estamos invitando a todo su público para que se puedan inscribir. Si quieres dar. ¿Cuál es el objetivo principal de la carrera? Mira, realizar este evento tan importante, ¿no? Que ha tenido mucho éxito en Monterrey y ahora ya se traslada aquí a la Ciudad de México también. Claro, bueno, tiene 2 objetivos. Uno es dar a conocer a la fundación, dar a conocer las comunidades indígenas de México, ¿no? Porque vienen 30 corredores, más de 30 corredores rarámuri, vienen a participar y es pues dar a conocer su cultura y sus tradiciones, ¿no? Porque ellos son corredores muy, muy importantes de forma tradicional. Y el otro objetivo es básicamente procurar fondos, ¿no? Es una carrera para apoyar a la fundación, que tengamos los suficientes recursos para llevar a cabo nuestros programas de educación, seguridad hídrica, nutrición infantil y todos los programas que llevamos en la sierra. Oye, Gabriel y Maribel, me gustaría que nos platicaran también por qué los rarámuris son corredores natos, se podría decir, por qué entra dentro de nuestra cultura, porque a pesar de que no somos, a lo mejor nosotros rarámuris, es parte de ser mexicano, ¿no? También. Entonces, ¿de qué manera ellos son corredores natos y por qué ahora, bueno, ustedes incentivan estas carreras? Mira, bueno, ellos son resistentes por naturaleza y corren y caminan pues porque en la sierra es una geografía muy accidentada, ¿no? Hay barrancas de 2,000 metros y luego suben, ¿no? Entonces por necesidad ellos tienen que correr para ir a ver a la otra familia, pues correr un día o 2 días y ya, pues era como la forma en que ellos se movían, movían, ¿Tienen ¿no? juegos también? También tienen un juego de ¿no? pelota, que de hecho esas pelotas ahorita no tenemos ninguna, pero va a ser el premio que ellos Aquí están juegan. las medallas, ¿no? Sí, estas son las medallas que ellos hacen. Están bellísimas. ¿De qué son? ¿De madera? Sí, de madera. Al parecer es corteza de pino y son pues artesanías que ellos las hacen, no las se las mandamos a hacer y esto esto es lo que es lo que luego traen da. amarrado. Sí. Estos son parte de sus vestidos. De sus vestidos. Y sí, lo que traen amarrado se llama collera y es a veces También se ponen tela estos... o como paliacate. Y una medalla como esta van a tener todos los que participen. Gane quien gane, no importa, el chiste es así participar es. y por eso, Claro. por el participar, te van a obsequiar A dar tu esta medalla. Una artesanía. medalla. Es que es una artesanía. Es una artesanía. Y además lo que decías, que si no quieres ir a hacer, no puedes ir a lo mejor. A correr 5 o 10 puedes kilómetros. apoyar, ¿no? ¿De Claro. cuánto es el apoyo? La caminata de 3 kilómetros cuesta 300 pesos y la carrera es de 5 y de 10 cuesta 350. Se pueden inscribir en carreratarahumara.cdmx.org o también en tiendas Innova Sport, pueden comprarlo, o en asdeporte.com. Y pues ahí los esperamos. Ahí se pueden inscribir todavía hasta ahorita. Hasta ahorita, mañana y pasado, sí, todavía. Y van a tener también venta de artesanía. Sí, Sí. el sábado nuestra entrega de kits es de 9 a 3 de la tarde, ahí mismo en el bosque de Chapultepec, donde es la carrera, en la fuente de Nezahualcóyotl. Y ahí hay venta de artesanía, van a poder convivir con los chicos que vienen de la sierra y pues va a ser todo como un festejo. Muy bien, oigan, pues muchísimas Buenazo. gracias, No, al Enrique. contrario, gracias. A ver si nos Gracias. animamos el Vámonos, fin de semana ahí los esperamos. definitivamente, Claro. aunque sea la caminata, que no hagamos tanto ejercicio, pero aunque sea la caminata. Dice Enrique, ¿por qué me Muchísimas limitas a mí? Muchísimas gracias.